Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Es un placer volvernos a encontrar aquí en el canal nuevamente. Bueno, hoy tengo el gusto de presentarles a un gran amigo. Nos volvemos a encontrar después de algunos años y voy a tener el gusto de compartirles esta conversación con Dimas Calderón. Él es ingeniero industrial de profesión, especializado en comunicaciones corporativas, yo le agregaría de gran altura. Nos cuenta sus inicios en la radio, su paso por Radio Concordia Frecuencia Modulada de Arequipa y sus experiencias como locutor, programador y luego productor. Bueno, actualmente ya dedicado de íntegro pues a las actividades empresariales, las comunicaciones integrales en la industria privada. Perfecto, entonces vamos con Dimas Calderón. Bienvenido a esta entrevista. Hoy me encuentro con una gran sorpresa para ustedes. Dimas Calderón. Dimas, buenos días, qué gracias. Gusto. Qué gusto, Eugenio, y muchas gracias por esta oportunidad para saludar a ti en principio y luego a todos los amigos con los que he compartido alguna vez micrófonos y también historias maravillosas en Radio Concordia. ¿Cómo fueron tus inicios en la radio? Bueno, hay mucha historia, pero podría mencionar que he tenido sí la oportunidad de conocer a muchísimas personas con las que he iniciado o desarrollado más en el campo de la comunicación, que hoy en día pues es un soporte valioso para nuestro trabajo profesional. Estuviste en Radio Concordia, ¿a partir de qué año a qué año? ¿Y recuerdas los programas que realizaste? Son varios, pero sí puedo mencionar que tuve oportunidad de hacer varios turnos en la radio. Recuerdo varios compañeros, amigos también. Y ha sido el inicio, digamos, de la radio con programación activa, con programación dialogada, ¿no? En Arequipa, en ese entonces existían solo dos radios en FM, una de ellas era Fidelidad y había otra más, Radio 33 creo, ¿no? 33. Y entonces tomaba fuerza esto de la radio en la FM y estaban iniciándose dos emisoras, ¿no? Casi al mismo tiempo el proyecto se iba implementando y la primera que salió en esa oportunidad fue Concordia. Fue por eso que yo aposté por esta emisora y tuve la oportunidad de haber sido aceptado en este proyecto e iniciar ya con una programación, ¿no? completa en la emisora. Sí, que bueno, mira, hablando de eso, Concordia tenía un estilo que era inconfundible, sobre todo para las voces masculinas, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Quién te tomó las pruebas? Yo recuerdo bien, sí, a quienes estuvieron primero en la emisora. Yo cuando escuché la señal de Concordia, antes que la otra emisora que estaba viniendo detrás con el proyecto, era una cadena nacional, pero me identifiqué rápido con este estilo y entonces fui de inmediato a proponerme, ¿no? Y tuve la suerte de haber sido aceptado. Pero sí, cuando empezamos a trabajar en Concordia ya se incluían las voces femeninas. Me acuerdo de Betsabe Angulo, quien fue una de las que se agregó al equipo y entonces ya empezamos a tener un poco más de color, digamos, en las locuciones de la emisora. Te digo esto porque cuando nosotros iniciamos tuvimos que hacer unas pruebas hasta que don Víctor seleccionaba pues las voces para su estilo de la radio. Sí, así fue, efectivamente. Me sometí a una prueba a la que había postulado. Me hicieron la prueba con varias formas de conocer el desenvolvimiento del micrófono, la calidad de la voz, la capacidad de conversar con la gente. Bueno, y luego de estar en sala de grabaciones fui incluido, empecé en un turno de noche y luego ya fui avanzando un poco más en otros horarios. ¿Qué te deja la experiencia de haber trabajado en Radio Concordia? Porque entiendo que tú has pasado pues por diferentes emisoras y diferentes trabajos en los medios de comunicación sobre todo. El haber potenciado un poco más la, digamos, capacidad de comunicador, porque antes ya había iniciado yo en Radio Continental, digamos en Arequipa. En Continental empecé allí con don Óscar Soto Solís, de quien tengo gratos recuerdos. Sí, mira. Luego de esto ya decidí, digamos, postular a una emisora con una programación un poco más variada. Y la experiencia que tengo de ella es que me permitió afianzar, luego pasar a otra emisora y poco a poco ir, digamos, ganando experiencia en la comunicación a través de la radio. Entonces me permitió, con todo ese bagaje, ¿no? Con otras emisoras más, ya implementar una programación completa, ¿no? Y esto digamos, fueron pasos que fueron ayudándome a desarrollarme más hasta
estar hoy en día ya, digamos, en una comunicación integral. ¿Qué locutores, compañeros, amigos recuerdas de esas Muchos, épocas? sí, muchos, muchos. Vamos a ver, empezando cuando llegué conocí a Betsabe Angulo, también conocí a José Cayo Romero, Miguel Cárdenas, quien estuvo ahí. Bueno, yo lo escuché a él justo en los primeros días de la implementación de esta emisora, ¿no? Entonces me llamó la atención del estilo y todo lo demás. Dije, bueno, creo que esta es una oportunidad. Te recuerdo, los primeros que recuerdo son ellos, ¿no? Después vinieron otras personas más. Claro. Esos son los originales prácticamente, porque yo cuando ingresé a la radio 84, pues estuve ahí Miguel Cárdenas, estuviste tú, Pepe, en la tarde estaba Raúl Llanos Calderón, creo que volvía Miguel, pues, ¿no? Con la discoteca 95.9. Sí. A propósito, creo que tú hiciste alguna edición de la discoteca 95.9. Algunas veces sí, porque yo aprendí a mezclar en esa época. Antes en la discoteca se mezclaba con los vinilos, ¿no? En vivo, con las tornamesas. Sí, hice algunos programas y me ha dado el gusto de desarrollar esta habilidad también. Que era en esa época, digamos, una de las habilidades que pocos tenían, y la radio, y pocas radios la transmitían de esa forma, ¿no? Como lo hacíamos, ¿no? Sí. Creo que fue la primera emisora que hizo, por ejemplo, mezclas en vivo con los vinilos de aquella época. Venían en versiones remix y permitía, ¿no?, ir encadenando canción tras canción, pero antes había que conocer las características de esa canción y dónde encajaba, ¿no? Cuál era el ritmo, la velocidad, y con el pitch del tornamesa, que ahora se hace en computadora, se hacían las mezclas. Sí, pues de esas épocas, Jesús Gómez y Elvis Sueros. Sí, eran de un grupo de DJs que en ese entonces tenían estabilidad y ya participaban haciendo mezclas en discoteca, ¿no? Hablamos de las discotecas nocturnas. Entonces lo habían sacado de la discoteca para llevarlos a la radio. Sí. Esa era una... Claro, se incluyó, digamos, esta habilidad de la mezcla en discoteca hacia la radio. Y eso gustó mucho a la gente, ¿no? Atrajo bastante público y era, por un tiempo, digamos, un formato muy aceptado, que fue ampliándose en otras emisoras. Dimas, tú que has estado pues en los inicios de la radio, de la frecuencia modulada, por lo menos en Arequipa, porque eso ya se había hecho en otros lugares, ¿cuál es la diferencia de la radiodifusión pues actualmente? Ha ido evolucionando, son tiempos, ¿no? Yo recuerdo mucho estas etapas, he tenido la suerte de ver cómo es que la radio y la comunicación en general ha ido evolucionando, ¿no? Hoy hay otro estilo. Sí podría destacar algo. De niño escuchaba yo emisoras de Chile, de Bolivia, del Cusco, donde se tenía un poco más de cuidado, digamos, en las formas de poder comunicar, que son muy buenas. Claro. Se cuidaba el tono de la voz, la elegancia, ¿no? La forma de dirigirse al público, el léxico, ¿no? La construcción de las frases, todo eso. Era para esos tiempos muy bien, efectivamente. Sin embargo, ahora ha ido evolucionando, ¿no? Hoy en día la locución, la comunicación ha cambiado. Ya no es, digamos, el comunicador que antes tenía esta forma, ¿no?, de poder dirigirse al público. Ahora es más ligero, pero encaja, digamos, en un mundo, ¿no? Ha evolucionado. Lo que sí podría, digamos, notar es que sí, ahora ya no hay mucho cuidado en las formas de dirigirse al público, ¿no? Esa parte sí un poco de... Pero bueno, son otros tiempos, ha evolucionado. Hoy en día solo hay que, digamos, conectar con el público y nada más, ¿no? Pero antes sí habían programas especializados con temáticas distintas y cumplían lo que incluso en la misma norma se menciona, ¿no? Que el primer objetivo de un medio de comunicación, de una radio, es educar. Entonces por ahí se partía. Ahora, bueno, hay otras formas de comunicarse, que no está mal, pero son otros tiempos. Incluso todo estaba pauteado. Tenía además pauta, tenía libretos, ¿no? Tenía una guía, al menos, o la pauta que muchos comunicadores hoy en día utilizan, alguno, ¿no? Pero antes sí había que prepararse un poco más para dirigirse al público. Muy bien, Dimas, ha sido un encuentro realmente casi casual, pero bueno, de alguna forma el destino nos ha permitido encontrarnos ya después de muchos años. Y bueno, entenderás que sí, pues hay muchos colegas que, tanto en Arequipa, que están pues en otros lugares también, muchos de los colegas de la radio, de Radio Concordia, que aún después de 29 años de la radio ya no estar al aire, aún nos seguimos reuniendo. Así que, ¿cuál es tu saludo para todos los amigos, colegas de Radio Concordia? Es un gusto dirigirme a todos ustedes
a través de este encuentro que tengo con Eugenio, con quien compartí también un tiempo en la radio de Arequipa, y estoy muy encantado de dirigirme a ellos. Espero que estén muy bien. La radio ha sido un trampolín muy importante para muchos comunicadores, porque nos ha permitido desarrollar muchas habilidades que luego ya, digamos, se ha aplicado en los distintos ámbitos, formatos y trabajo que hacemos en comunicación integral, ¿no? De manera general. Estaremos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Buenas tardes.